El día de hoy entonces vamos nosotros a trabajar en lo que es la aplicación y vamos nosotros a empezar ingresando a la aplicación, por favor. Recuerden que nosotros aquí estamos desarrollando una base de datos que se llama Colegio, la cual tiene 4 tablas que son alumnos, asignatura, profesor y también tenemos inscripción. Nosotros de esta tabla ya tenemos el diagrama, de igual manera ya fue generado. Ahora vamos a darnos cuenta que cada una de estas tablas que nosotros tenemos aquí ya están relacionadas. ¿Se acuerdan que las relaciones nosotros ya las hicimos? Y entonces ahora lo que nos falta es, cuando nosotros creamos una base de datos, lo primero que debemos saber es que debemos darnos cuenta la información que nos presenta en el ejercicio. Por ejemplo, en un ejercicio que se les plantea, usted debe primero darse cuenta qué tipos de relaciones tiene cada tabla, qué tablas o qué entidades aparecen en esa base de datos. Cuando aparecen cada una de las entidades, obviamente debe ya aparecer en cada tabla los campos o tal vez los atributos de estas tablas, ¿sí? Entonces, para eso una base de datos se maneja con 3 tipos de diagramas o de diagramas podemos decirle, como por ejemplo tenemos el primer diagrama que sería el diagrama físico, el diagrama lógico y el diagrama relacional. Entonces, ¿cuál es el diagrama físico? Es en el cual usted ya va definiendo o recién lee su ejercicio para ver qué tablas va a tener cada una de la base de datos a la cual usted va a crear en su aplicación. Ya cuando usted reconoce estas tablas, usted ya va a realizar ahí las relaciones que tienen las tablas. Ese sería nuestro modelo físico. Ahora, ¿cuál sería nuestro modelo lógico? El modelo lógico ahora sería en el que usted ya tiene cada una de las entidades o tablas y ahí sí va reconociendo cada uno de los campos o atributos que tienen estas tablas. Ya las relaciones se las realiza, entonces ya sabemos si hay una relación de uno a varios o cuando tenemos una relación de varios a varios, ya sabemos nosotros que en esa relación aparece una tercera tabla, porque yo no puedo crear una relación de varios a varios, sino que al momento de poner en ejecución esa relación de varios a varios, me aparece una tercera tabla, por lo tanto, esa relación va a quedar definida de uno a varios, ¿sí? Y en el modelo relacional, ahí nosotros es en donde ya especificamos cada una de las claves primarias y claves foráneas de estas tablas, ¿sí? ¿Cuáles eran las claves primarias, Sebastián Guano? ¿Cuáles son las claves primarias de una tabla? ¿Cómo usted las identifica o cómo sabe qué campo tiene que ser esa clave primaria de la tabla? Sebastián. Ayúdeme, Ángeles, tal vez. Disculpe, Ingen, ¿qué dijo? Es que el internet no sé, no está muy bien y se traba. Paul, ¿Qué me dije? ¿qué pregunté? Verán que no están atendiendo la clase. La clave primaria es primary key. Ya, ¿y cómo usted la identifica en una tabla? Por eso, se pone, como decir, el nombre, varchar, y al último se pone primary key. Ya, Se ya, le no, inicia no, con una no llave. cómo usted define el código, no cómo usted hace la consulta, sino cómo se da cuenta que debe tener una tabla, una clave primaria. ¿Qué campo debe ponerle ahí? ¿Cómo debe asignarle? O por lo general todas las tablas vienen con claves primarias. Ah, no. Ya, entonces, Pues, pues solo o sea, si en el texto no indica la clave primaria, pues toca adicionar uno con el ID. excelente, muy bien. Tenemos que definirle con el ID muy bien o el código de la tabla para que usted sepa que es una clave primaria, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una relación y pasa esa clave primaria a formar parte de otra tabla, pero como clave foránea? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo realizo yo ese tipo de cambios de claves? ¿Cuándo realizamos eso? Pablo.
¿Cuándo pasa una clave primaria a formar parte de otra tabla como clave foránea? No, no estoy muy seguro, licenciada, pero sí se relacionan con las claves primarias. Estamos hablando del estándar ANSI o SQL. Ya, consulta, me está hablando usted del Answer, ese query de la consulta del SQL. Pero ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi clave primaria de mi tabla pasa a formar parte de otra tabla como clave foránea? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué usted tiene que hacer eso? ¿Alguien que le auxilie? Se Sería duplica para unir en tablas. este caso. Para así relacionar las tablas. Muy Para así bien, ya relacionar. está bien lo que me dice unir tablas, pero el hecho es en sí para relacionar las tablas, ¿sí? Cuando nosotros estamos relacionando nuestras tablas, ahí nuestra clave primaria pasa a ser parte de la otra tabla, pero como clave foránea, ¿sí? Ahí está claro, hasta ahí estamos claritos todos. ¿Está entendido lo que acabamos de ver, no es cierto? Sí, Ya, muy bien, licenciada. ya listo. Ahora, si es que yo quiero ingresar datos dentro de una tabla, ¿qué instrucción tendré que utilizar? ¿Qué instrucción utilizaremos para nosotros trabajar ingresando datos en una tabla? Sabemos nosotros que cuando creamos una base de datos, hay varias formas de ingresar datos a esa tabla, como por ejemplo, a la tabla alumno yo quiero, por ejemplo, añadirle 2 registros, por lo tanto debe haber 3 códigos, 3 nombres, 3 apellidos, 3 direcciones y 3 fechas de nacimiento, por ejemplo, ¿ya? Pero usted puede realizar ese ingreso de información de manera por ventanas o también por códigos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es a ingresar información o ingresar ya los registros en una base de datos para que se vaya almacenando información y con eso nosotros ya seguir haciendo, utilizando cada una de las instrucciones del Transact SQL que tenemos que realizarlo. Ahora, yo voy a trabajar en mi base de datos colegio. ¿Qué tengo que hacer aquí para empezar a trabajar en esa base de datos? ¿Qué hacemos? Crear la base de datos. A ver, ¿qué? Crear. Crear me dijeron, perdón, no lo escuché bien. Tendría que crear primero la página donde se va a hacer la programación. En este caso, se podría ser identificada como esto de aquí. Ya. Miren ahorita, ¿no es cierto? Ya. Quiero que observen en el explorador que yo tengo a mi lado izquierdo, ¿sí? Aquí ustedes sí pueden visualizar. Miren, la base de datos colegio ya está creada. Ya tengo una una tabla alumnos, tengo una tabla asignatura, inscripción y también tengo otra tabla que se llama profesor. Lo que yo quiero es ingresar datos en esta tabla alumnos. Para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Ahorita solamente empiezo a utilizar las instrucciones que ya vamos a ver que necesitamos nosotros para ingresar datos en una tabla, o tal vez tendré que poner en uso alguna base de datos. Claro, se pone en uso la base de datos que vamos a utilizar. En este caso Eso. sería use colegio. Listo, excelente, ¿no? Entonces, ustedes deben saber eso siempre, porque si es que yo estoy aquí, por ejemplo, yo empiezo a trabajar y empiezo así con mi explorador, siempre va a empezar así usted, ¿no es cierto? Tengo mi base de datos y yo le digo, a ver, por favor, ingréseme 3 registros en la tabla alumnos. Entonces, usted de una va a empezar acá, va a empezar a digitar o a codificar o a utilizar todas las instrucciones para crear mi base de datos. Pero al finalizar, cuando usted va a ejecutar, le va a salir error. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ninguna base de datos que esté trabajando, ¿sí? Siempre cuando nosotros iniciamos a trabajar aquí, siempre se me aparece máster, ¿sí ven? Esta es la propia del servidor. Por lo tanto, si yo quiero trabajar en una base de datos que ya tenga creado aquí, debe poner en uso esa base de datos, ¿no es cierto? O también puede poner en uso buscándole aquí en este check. Y aquí tenemos, miren las bases de datos que yo tengo creada. Tengo colegio, entonces puedo seleccionar ahí y ya voy a trabajar dentro de esa base de datos. Pero no, yo quiero utilizar un código y voy a poner use colegio. Miren, y aquí
automáticamente el query le reconoce ya lo que ya nosotros tenemos creado. Por lo tanto, usted en vez de digitar, solamente le va a dar un clic aquí en donde está el icono de la base de datos colegio, le doy un clic ahí, presiono Enter y listo. ¿Sí? Ahorita ya está en uso mi base de datos. ¿Ya está ahorita en uso mi base de datos o no? ¿O qué más me falta hacer? Ejecutar. Ya, excelente. Entonces, vamos primero. Yo tengo siempre la mala costumbre de así tenga una línea de código, siempre seleccionar lo que hice o la instrucción que utilicé y ahí vamos primero a verificar si tiene errores. Me dice que no tiene errores y ahí sí voy a ejecutar. Cuando usted da clic aquí en donde dice pairs, no sé, en el de ustedes me supongo que debe estar otro nombre ya que este esté en inglés, damos un clic ahí, ¿para qué? Solamente para verificar si tiene errores. Como no tiene errores, yo voy a ejecutar. Al momento que usted ejecuta, ahí empieza a trabajar mi base de datos, ¿sí? Voy a dar clic en ejecutar y por lo tanto me dice que se completó satisfactoriamente el comando que yo escribí. Por lo tanto, yo ya estoy trabajando aquí con mi base de datos, ¿sí? Entonces, si es que usted no se acuerda o tal vez al iniciar la base de datos no le pone en uso a su base de datos dando clic aquí en el explorador, usted utiliza esta instrucción para poder empezar a trabajar en esa base de datos. ¿Está entendido, chicos? Sí está claro, ¿no es cierto? Ya todo esto ya lo hemos visto. Estamos recordando un poquito nada más. Ahora, diga. Disculpe, si es como que retomar algunas cosas que, o sea, no tengo un poquito de dudas, pero cualquier cosa yo le pregunto, porque si No hay entiendo mucho problema, y por estoy eso mismo descargando la empezamos. aplicación. Ya, listo, no hay problema. Descárguense la aplicación, empiecen a trabajar. Igual siempre en las clases vamos reforzando, vamos repitiendo, así como lo estamos haciendo ahorita, ¿ya? Entonces, continuamos. Yo ya tengo en uso mi base de datos, muy bien. Y como estas tablas anteriormente nosotros ya le creamos, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestras tablas. Ahora yo digo que quiero ingresar los datos en esta en mi tabla alumnos. Vamos a ver qué campos tiene mi tabla alumnos, ¿sí? Vamos a ver aquí. Y miren, damos clic en columnas y aquí están ya especificados los campos que tienen esta tabla alumnos, ¿sí? Vamos a ver entonces. Aquí tenemos, mire, tenemos cuál es la clave primaria. Usted siempre la define esa clave primaria o cuando vea PK es clave primaria y cuando vea PF es una clave foránea, ¿sí? Miren, entonces tenemos nuestra clave primaria. ¿Con qué tipo de dato nosotros lo pusimos? Con el tipo de dato carácter o char, como usted lo quiera nombrar, ¿ya? Entonces, siempre cuando usted vaya a ingresar datos en una tabla, debe tomar en cuenta esto, ya que debe saber qué tipo de dato debe ingresar en cada uno de los campos. Yo tengo en mi clave primaria, puedo ingresar char. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo ingresar solo caracteres. O si es que tengo varchar, yo puedo ingresar caracteres y números también para identificar o para ingresar datos en este campo. Si tengo apellido, también está como varchar. En dirección también tengo varchar, por lo tanto podemos ingresar un texto normal. Y en fecha de nacimiento, aquí sí ya me cambia el tipo de dato. ¿Qué tipo nosotros le pusimos? Le pusimos data time, ¿sí? Entonces, ¿cómo ingresamos este data time al momento que nosotros empezamos a ingresar la información? Porque es una fecha específica. Recuerden que cuando nosotros ingresamos, dígame, Compa, Pablo, ¿me puede ayudar en algo? O sea, díganme, es la misma aplicación. la- Eh, ¿cuál Pablo? ¿Sí? Sí, creo, la versión me parece, pero ¿de cuál se descargó? Porque yo les envié un link al grupo y ese link se descargaron algunos de sus compañeros. Sí, chuta, es la misma. no. Si no me equivoco, sí. Pero, o sea, aquí me pide usuario y contraseña, entonces. No, no debe pedir usuario y contraseña. Solamente se aparece el botón donde dice conectar y ahí se ingresa usted, porque no está especificado como un servidor, sino como es una aplicación que es gratuita. Entonces, por eso nosotros no tenemos ni clave ni usuario para ingresar a la aplicación, ¿sí? Ahí le reconoce el nombre de su computador como inicio de usuario, si no me equivoco.
Ahí, ejecútale nomás para ver si es que es esa la aplicación. Es que de aquí no le visualizo bien. Ya, continuamos entonces. Como les decía, entonces, fecha de nacimiento, nosotros ya recordemos que cuando utilizamos un data time, debemos saber que es el ingreso de una fecha específica, pero ¿cómo iría definida esta fecha? ¿Iría primero el día, el mes o el año, o iría el año, el mes, el día? Entonces, todo eso nosotros debemos saber. Aquí en SQL Server nosotros utilizamos el data time con el año, mes y día. ¿Sí? Entonces, así vamos a ingresar, porque si usted ingresa al revés, le ingresa el día, mes, año, le va a salir un error y no se va a insertar ese registro en su tabla. ¿Está entendido lo que estamos hablando? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero insertar un campo en la tabla registro. Para eso nosotros utilizamos la siguiente instrucción. Insert into. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite hacer esta instrucción? Clarito nos dice, a ver, ¿quién está en inglés? Tradúzcame, por favor, estas dos instrucciones, dos palabras que tienen ahí. ¿Qué quiere decir? Sí han de estar siguiendo inglés, ¿no es cierto? Insertar y ¿En la? ¿O en? en la... Tú creo que es da, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces dice insertar en. ¿Qué quiero insertar yo? ¿En dónde quiero insertar? Por lo en tanto, la tabla ahí, sería. exacto. Dentro. Muy bien. ¿En qué tabla? ¿En qué tabla? ¿Into significa dentro? Sí. No. Ah, ya ve, entonces insertar dentro de la tabla, ¿sí ven? Entonces todo eso va relacionado. Entonces vamos a insertar en la tabla. ¿En qué tabla estamos nosotros trabajando? Es en la tabla alumnos, ¿sí ven? Aquí automáticamente el SQL le reconoce, usted da un clic, presiona Enter y ya tenemos, ¿sí? Hasta ahí está bien, está entendido. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero insertar? Nosotros vamos a insertar un registro completo. Por lo tanto, yo quiero que mi registro tengan todos estos campos que ustedes están visualizando aquí, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Con qué campo iniciamos? Con el IDE, ¿no es cierto? Solamente la clave primaria es el IDE. Para ir nosotros separando cada uno de estos campos, vamos a ponerle la coma, ¿sí? Vamos a especificar qué campos quiero yo ingresar en esta tabla. Entonces, vamos a ingresar también el nombre. Si ven ahí solito le va reconociendo el SQL y usted le presiona Enter. Vamos también a ingresar el apellido. Damos un clic y Enter. Vamos a ingresar también la dirección. Siempre usted debe poner los campos que están aquí, deben ser los mismos campos que están especificados en su tabla, así tal cual. Si es que el nombre empieza la primera con mayúscula, así lo debe especificar. Si es que tal vez este nombre tiene un guión bajo, yo qué sé, nombre personas, también. O sea, el campo debe ir definido de acuerdo a lo que usted está visualizando aquí, porque estos son los nombres de los campos que nosotros creamos en las tablas. ¿Está entendido eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, vamos con la siguiente. Vamos a ver fecha de nacimiento. Miren cómo yo tengo el campo, entonces es fecha, guión bajo. Miren, ahí solito me reconoce ya automáticamente el SQL. Le doy un clic y presiono Enter. Fecha, nacimiento. ¿Sí? Hasta ahí está entendido. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos insertando en la tabla alumnos. ¿Qué queremos insertar? La clave primaria, el nombre, el apellido, la dirección y la fecha de nacimiento, que son los campos que tiene esa tabla. ¿Sí está entendido hasta ahí, no es cierto? Está clarito. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a insertar en esta tabla? Nosotros vamos a insertar valores, ¿sí? ¿Qué valores usted va a utilizar? Para estos valores, usted debe irle separando por apóstrofe. ¿Sí saben cuál es el apóstrofe? ¿Cuál es el apóstrofe? No sabemos cuál es el apóstrofe. Es la comilla en la partecita de arriba. Muy bien. Es la coma solita
de la parte de arriba. Entonces vamos a empezar. Voy a poner 001 porque es mi primer registro. Vamos a poner una coma que separe. Este 001, ¿a qué está haciendo referencia? A mi clave primaria de la tabla alumnos del registro que yo estoy ingresando. ¿Sí? Miren. Entonces, esta 0,01 es el valor de la clave primaria que estamos ingresando. Ahora, ¿qué me toca ingresar? Me toca ingresar el nombre. Listo. Vamos a ingresar ahora el nombre. El nombre, recuerden que estos tipos de datos del nombre es varchar, entonces usted puede ingresar cualquier carácter. Vamos a ingresar con mayúsculas. Voy a poner Juan, ¿sí? Vamos a separar por una coma y vamos a especificar nuestro siguiente campo. ¿Qué campo nos toca, Kevin? Kevin. Perdón, perdón, ¿Qué- profe, ¿Qué dígame. campo nos toca ingresar? ¿El apellido, tal vez? Sí, el apellido. Vamos a ponerle Palma, ¿ya? Vamos entonces ahora con la dirección. Mi papá. Ya, así se llama. Le calcé entonces, ya. Entonces, vamos con el siguiente campo. ¿Qué campo es? Ahora voy por la dirección. Recuerde que la dirección está definida por un varchar de 20, entonces usted sí puede ingresar información, pero voy a ponerle Ambato, vamos a ponerle, ¿ya? La ciudad donde vive. Listo. ¿Qué me falta ahora? Me falta la fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Cómo les dije que debíamos ingresar nosotros en el data time? ¿Cómo ingresábamos los valores? ¿Ingresamos primero día, mes, año o año, mes, día? ¿Qué ingresaríamos primero? Ya les dije que debíamos ingresar. Día, mes, año. No, año, mes, día. ¿Sí? Entonces vamos, por ejemplo, a poner 1982. Separamos con el slash y le ponemos el mes, 12. También le ponemos el día, pongamos 19. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está entendido? Le vamos a decir que sí, licenciado. Nada que le vamos a decir. ¿Ya? No es que ya estoy como que captando todo eso. Ya, no hay problema porque es su primera clase. Ya, vamos Sí, entonces. licenciado, tiene mucha razón. Ya, listo, no hay problema. Vaya viendo que todo, nada está difícil. Yo les explico, si quiere que le vuelva a repetir, les repito, si no entendieron, de igual manera, ¿ya? ¿Le puedo hacer una pregunta entonces? Mire, nosotros como somos software, nuestro examen de grado sería en este caso Una el lenguaje de aplicación, programación. ¿sí? Una aplicación en la cual usted utilice base de datos o puede ser en sitios web, páginas web, todo lo que usted, así se va a generar su tesis o su examen complexivo de acuerdo a lo que usted vaya a trabajar, ¿sí? Pero en este caso tocaría estudiar bastante lo que es lenguaje de programación. Y es, claro, obviamente tienen que estudiar, porque como saben, en mis 5 semestres del instituto, si es que usted no aprendió, aprende cuando realiza su tesis. Así de simple, y así nos pasaría a todos, creo que la mayoría de estudiantes, o todos los que ya tenemos estudios superiores, ¿sí? Entonces, y el hecho no es porque tal vez no aprenden la materia, porque tal vez a veces hay inconvenientes, donde ingresan a la clase, o hay varias razones, ¿sí? Entonces, de eso tengan bien en cuenta eso. Que si usted no aprende a programar durante estos 5 semestres, lamentablemente en el último tendrá que aprender porque tiene que desarrollar su proyecto de grado. Y no es por asustarles. Recuerden que hoy en día el autoestudio es el que todos utilizamos. Si usted no sabe algo, va al internet, va a YouTube, todo lo busca de paso, iniciando de cero, todo. Entonces todo puede encontrar ahí, pero como no tenemos tiempo, trabajamos, por eso tal vez nos descuidamos. Pero todo eso ya tenemos en nuestras manos la tecnología que nos ayuda muchísimo a resolver muchas cosas que nosotros realizamos diariamente o las actividades que ustedes realizan. ¿Sí? ¿Está entendido? Dicen, antes de que continúe, la aplicación SQL es
¿Es Devolver o Express? Express. ¿Ya? Vamos. Seguimos. Seleccionamos entonces, ahorita yo ya tengo terminada la codificación o el código o la consulta que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ingresar un registro en la tabla alumnos. ¿Qué hicimos? Lo que utilizamos para nosotros ingresar es esta instrucción muy importante, que es el insert into, que me permite insertar. Debemos especificar el nombre de la tabla a la que vamos a ingresar la información o el registro. Y a continuación usted abre y cierra paréntesis para dentro de estos especificar cada uno de los campos de su tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ingresar entonces aquí en nuestra tabla? Vamos a ingresar valores. Entonces, ¿cómo funciona esta instrucción? Esta instrucción funciona con el insert into y también con el value, que significa ingresar valores en una tabla específica de la base de datos. Así podemos entenderle esta instrucción. ¿Está claro? ¿Está entendido lo que estamos haciendo en estos momentos? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo claro. Listo. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde esto siempre. Por favor, así me digan siempre, la profe nos repite eso. Miren, tengo acá una línea de código que yo hice una instrucción, pero que no es la misma que estoy haciendo acá para insertar una tabla. Por lo tanto, yo selecciono mis líneas de código que utilicé para ingresar la información o el registro a la tabla alumnos. ¿Y qué voy a hacer aquí? Verifico si es que tiene algún error. Me dice que no tengo ningún error, entonces vamos ahora sí a aplicar. Vamos a hacer que este registro aparezca en la tabla alumnos. Vamos a ejecutar. Me dice una columna afectada. Vamos a ver si es que es verdad que ya está ingresado este registro en nuestra tabla. Para nosotros ver los registros que están insertados en nuestra tabla, vamos a irnos acá al explorador y en la tabla alumnos damos clic derecho. Y ahí vamos a poner la opción editar las filas que tenemos aquí. Doy clic ahí y veamos si es que es verdad lo que acabamos de hacer. Miren entonces, yo tengo aquí ya los datos que nosotros ingresamos en nuestro query. Miren, tengo el código 1, los datos del estudiante son Juan Palma, que vive en Ambato, y su fecha de nacimiento es el 19 de diciembre del 1982. Veamos. Tengo el registro, que es mi clave primaria, el ID, el nombre Juan Palma, vive en Ambato, y tengo especificada ahí ya mi fecha de nacimiento. ¿Sí ven? ¿Está fácil o está difícil? Fácil. ¿Ya? Fácil, muy bien. Ahora quiero ver si es que ustedes están trabajando en sus computadoras. ¿Lo están haciendo? Sí. Recuerden que esta base de datos nosotros ya la trabajamos. Ya todos tenían creados esta base de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Quién desea participar, compartir su pantalla y quiero que ingrese otro registro más a esta tabla alumnos? Profe, mil disculpas. No estoy usando la compu. Es que me atrasaba del curso y me quedé donde mi hermano en su computadora y solo estoy viendo la clase. Ya, no hay problema. ¿Alguien que esté compartiendo? Yo. Perdón, alguien que esté, ya. Vamos, ahorita le doy paso. Ya, vamos. Comparta pantalla, por favor. Vamos, Paul. ¿Los demás? ¿Nadie más está trabajando en computadores? ¿Cómo irán a aprender, Dios mío? Estoy trabajando en otra tabla que de universidad. Ya, no hay problema. Ingrese Dice los del deber. Ujú. Ya vamos a hacer un query entonces, Paul. Vamos a hacer el query con el código. No quiero que copie ese código porque para nosotros es fácil coger, copiar y solo cambiar los datos, ¿no? Y ahí también es cuando empezamos a ver los errores. ¿Qué quiere decir eso? Que los campos se nos van alterando, porque nosotros para hacer eso debemos ser bien observadores y verificar cada uno de los campos que tienen las tablas, ¿sí?
Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre, si es que copia algo, el código, siempre estar pendiente, porque si no le va a salir un error y por una letra que usted no haya borrado de un campo anterior, no se le va a ejecutar. Ya vamos, Paul, siga nomás. Vamos a ingresar otro. Debajo de ese mismo. Sí, abajo, sí. Ya, siempre cuando están trabajando, muy bien, Paul, cuando están trabajando en SQL, preferible, para mí es preferible que usted utilice esas instrucciones con minúsculas, ¿sí? Siempre las instrucciones de SQL con minúsculas. Ya que vamos haciendo, Paul, vaya explicando, ¿ya? Ahorita vamos a poner lo que tiene la tabla asignatura. Los campos que Los tienen la campos. tabla. Ya. Tenemos como código principal número, título, programa y requisitos. De ahí toca poner la palabra valúes. Ujú. ¿Para qué ponemos esa palabra, Paul? Para poder ingresar los datos de los campos que tiene la tabla. Ya, muy bien. ¿Cómo separamos cada uno de los campos, Paul? Cada uno de los valores que usted va a ingresar. ¿Con qué signo específico? ¿Con qué símbolo? Apóstrofe. Eso, con los apóstrofes, muy bien. Sí vale escribir texto, o sea, largo en el último Sí, prerequisito. porque tiene 30. Sí, tiene 30. Ese hay que ver de qué tamaño usted puede ingresar, qué tamaño o qué longitud va a tener ese registro que usted va a ingresar, perdón, ese campo o el valor al campo. Entonces ahí, esto es lo que ustedes siempre tienen que ver. ¿Cuánto tiene usted de longitud para cada uno de los campos? Usted tiene en la clave primaria, bueno, ahí le he puesto un 20 de este límite o de longitud. En el título le pone 30, en el programa también le pone 30 y entonces en prerequisitos también 30. Entonces son bastantes caracteres que usted puede utilizar. Y luego, una vez terminado eso, lo subrayo. Ahí está.
doy clic en parse. No me marque error y luego lo mando a ejecutar. Ahí. Creo que dijo clic derecho en asignaturas y edit talk 200 rows, dijo, diga. Sí, muy bien. Listo. ¿Sí ven qué facilito que está ingresar la información? Muy bien, Paul, muchas gracias. ¿No? ¿Deja de compartir? Sí, por favor. Ya, listo. Entonces, si ven cómo nosotros podemos trabajar solamente con utilizar cada una de las instrucciones del SQL, nosotros podemos ir ingresando información o ingresando registros a cada una de las tablas en las que nosotros estamos trabajando. Sí, ahora, también nosotros podemos ingresar de otra manera. De varias formas podemos nosotros ingresar registros a una tabla. También podemos ingresar estos registros sin necesidad de estar especificando los campos de la tabla. Para eso, nosotros vamos a poner nuevamente la instrucción insert into. ¿De qué tabla vamos a ingresar? Voy a seguir trabajando con la tabla alumnos. Y aquí nosotros vamos a especificar ¿qué? Vamos a especificar los valores de esta tabla sin necesidad de especificar los campos de la tabla. Así como tenemos acá, vamos a hacer de otra manera. Yo ya no voy a especificar estos campos y lo único que voy a hacer es definir solo los valores de la tabla. Veamos si es que es verdad que yo puedo hacer eso. Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a ingresar otro campo. Ya, vamos entonces a ingresar. En el primero es la clave primaria o el código de la tabla. Vamos a generar el número 2. Vamos a poner otro nombre. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner Pablo. Vamos a ponerle el apellido Vargas. ¿En dónde vive Pablo? Me supongo que en Ambato mismo, ¿no? En Esmeraldas, licenciado. ¿Perdón? Esmeraldas. Ups, y allá está, tan lejos. Sí, en Atacames. Qué bestia. Me queda más cerca la Qué maravilla. Dirá Ya. nomás para que. Ya. Listo, entonces vamos a poner Esmeraldas y vamos a poner, ¿cuál es su fecha de nacimiento, Pablo? 1998 del 16 de noviembre. 1998, noviembre. 16 me dijo. Sí, licenciado. Ya, vamos a ver entonces. Ingresamos, ponemos punto y coma para finalizar nuestra instrucción. Veamos si es verdad que puedo hacer esto también. Vamos a verificar si tenemos algún error. Me dice que no y voy a ejecutar. Al ejecutar me dice que una columna ha sido afectada o ya está ingresado. Vamos a alumnos, vamos a clic derecho, edit top y se perdió. ¿Qué tabla ingresé? Inserto en alumno. Y no se me ingresó. ¿Y ahora? ¿Qué me falta? No, Ha de ser porque vivo lejos. por eso desde que no quiere ingresarse ni al registro. Ya vamos, insert into, alumnos, valores. Sí, sí está bien. ¿Sí? Ahí ya me salió error. Me salió error porque volví a ejecutar nuevamente la misma instrucción, ¿no? Vamos a ver, actualicemos. A ver qué pasa. En alumnos, clic derecho. Ahí está, miren. ¿Sí ven? Ya. Solamente me faltaba actualizar.
Ya me pegué el susto, digo, si solamente eso va. Miren, aquí está. Esta es la codificación que nosotros estamos haciendo. Miren, estamos ingresando el nombre, el apellido, la dirección y la fecha de nacimiento. ¿De qué? ¿De dónde estamos sacando esta información? De la base de datos colegio, de nuestra tabla alumnos. Entonces, como usted puede visualizar acá, nosotros ya tenemos 2 registros. Tenemos el primero en el cual nosotros ingresamos esa información, pero ¿cómo nosotros ingresamos esa información? La ingresamos especificando cada uno de los campos que tiene esta base de datos. Pero en el segundo registro, ¿cómo ingresamos la información? Nosotros ya no especificamos los campos, solamente ingresamos los valores de esos campos. Entonces, de cualquiera de las 2 maneras, nosotros ingresamos la información. Pero para el segundo registro, recuerde que usted debe saber cuáles son los campos y qué tipos de datos están utilizando en cada uno de esos registros. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está fácil o está difícil? No le entendí la última parte de lo que dijo. Por favor, ¿puede repetir? Ya. A ver, el primer registro, nosotros estamos ingresándole con el query que tenemos aquí. ¿Cómo lo estamos ingresando? Estamos especificando los campos de nuestra tabla, ¿no es cierto? Para ahí poder asignar los valores a este registro que yo voy a ingresar. Pero ahora, en la otra tabla, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy insertando en la tabla alumnos, pero solo valores específicos. Ahora, para yo hacer solo esto, siempre recuerde que usted debe ver cuáles son los campos y qué tipos de datos nosotros utilizamos para poder ingresar los registros de aquí. Por ejemplo, si es que usted quiere ingresar esta fecha de nacimiento, primero ponemos del día, el mes y el año, me va a salir un error porque no es el formato que yo utilizo en el tipo de dato data time. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está claro? ¿Está fácil? Sí. ¿Está difícil? Sí. Cuénteme, ¿en qué está? ¿Fácil o difícil? Fácil. Está Ya, como muy las bien. piñas coladas. ¿Qué está? ¿Cómo entonces? Dígame Más cómo. fáciles de hacer. Ya, excelente entonces. Ya verán, con eso ustedes me quieren decir que está entendido lo que estamos viendo nosotros en estos momentos, ¿no es cierto? Déjenme solamente hacerles de acuerdo del diagrama nada más. Y quiero que esta base de datos esté creada en su computador para la próxima clase y poder seguir trabajando. ¿Sí? Mire, por favor, entonces, esta base de datos es la que usted tiene que crear. Así que hagan una captura de la ventana y verán que esta ya creamos. Nosotros ya creamos esta base de datos. En una clase ya creamos. ¿Sí se acuerdan? Entonces, aquí está. Ya, esta es la base de datos con la que vamos a seguir trabajando. Así que, por favor, para la próxima clase deben crear esta base de datos, ¿sí? Es decir, para mañana. ¿Ya? ¿Está entendido, chicos? Miss, no logré capturar, no salen todas, pues. Ya, espérenme un rato. Para mañana no alcanza. ¿Mande? Para mañana no se alcanza, digo. Sí, es fácil. ¿Y no vale trabajar con otro ejercicio? No, para que vayan viendo y no se me confundan con los campos. ¿Ya? Es que cada base de datos es distinta. Yo voy a ir creando y usted, por ejemplo, va a utilizar otro campo, vaya a dar algún error o algo, de acuerdo a lo que yo voy haciendo. Pero puedo decirles que estas instrucciones necesitamos utilizarla. Es la misma instrucción que utilizamos en cualquier base de datos, ¿sí? Ahí está, listo. Entonces, para mañana, crear esa base de datos y que tengan 3 registros en la tabla alumnos, ¿ya? Vamos a practicar 5 registros creados ya, pero no quiero que usted vaya y vea por internet cómo ingreso de manera por ventana, sino quiero que usted haga el código, se aprenda ya cómo es la sintaxis de esta instrucción y para que ya puedan seguir trabajando. Ya cuando yo le envíe, hagamos de aquí una prueba, le digo realice este ejercicio para que usted solito ya sepa la sintaxis de cada una de las instrucciones que utilizamos en SQL. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, mis queridos chicos, con eso nos vemos el día de mañana. Por favor, acceden por el link que les envié el día de hoy porque tuve un problema con el link anterior. Entonces, este sí está creado para las clases que tengamos hasta finalizar el semestre. Que tengan una linda noche, que Diosito les bendiga y que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana. Chao, guaguas. Hasta mañana. Ah, Mañana. Listo, luego, profe, profe, hasta cuídese. mañana.